titula Camino a Damasco. Y esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 19. Aquí nos vamos a concentrar y nos vamos a sentar para estudiar la palabra en esta mañana. Bueno, tengo aproximadamente media hora, pues trataré de sintetizar y de ser breve. Si me paso 1 minuto, 2 minutos, el tiempo extra, no pasa nada. Y bueno, esperando que sea de edificación para cada uno de los que en esta mañana estamos en este lugar. ¿Y por qué he titulado el tema Camino a Damasco? Bueno, en primer lugar, lo que vinieron el domingo pasado, estuvimos estudiando acerca del Espíritu Santo, el día que Jesús ascendió, que nos dejó a través de nuestro hermano Kevin, y seguidamente en el libro de Hechos, aparte después que la iglesia primitiva fue creciendo y se fueron multiplicando los hermanos primitivos, empezó a predicarse el Evangelio. Hay un suceso, o uno de los sucesos más impactantes en la Biblia, que aparece justamente en el libro de Hechos, y fue la conversión de Saulo. Y por eso yo me quiero detener en esta mañana para estudiar, porque hay ciertas cosas interesantes que vamos a destacar acerca de lo que fue la vida pasada de Saulo y lo que logró ser después de ese momento tan especial y tan peculiar. Vamos a leer Hechos capítulo 9, del 1 al 19. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dio en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y entonces, hablando de resurrección, de transformación de un creyente, me he encontrado con esta historia que, como decía al principio, es una de las historias más impactantes, como fue la conversión de Saulo. Y en primer lugar, Samu, porfi, yo quiero, antes de entrar, voy a hablar un poco de los antecedentes que la Biblia nos arroja acerca de Pablo. Incluso el mismo Pablo, escribiendo la carta de los Filipenses, que fue los versos que Gerald leyó al principio, Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6, dice: hay una descripción que Pablo se da a sí mismo
y que yo quiero detallar en algún momento. Dice versículo 5. Bueno, antes la palabra Saulo significa pedido por Dios. Su nacimiento, Saulo de Tarso nació en Tarso, que es una ciudad llamada Sicilia, de la región de Italia, y de padres judíos. Sin embargo, Pablo, como se va a describir en este capítulo, dice que fue circuncidado al 8º día. Eso quiere decir que sus padres judíos respetaban y se apropiaban y obedecían la ley que Moisés había establecido. Ya sus padres de sí, y él se apropia de eso. Él ya se consideraba que era puro, que se había circuncidado al 8º día. Dice que era linaje de Israel, siguiendo con el versículo, linaje de Israel. Él creía que también descendía de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, y él tenía eso como descendencia. Él se creía que era parte también del linaje de David. De la tribu de Benjamín. Esta tribu es una de las tribus más especiales, más peculiares, una tribu muy privilegiada. Incluso el rey Saúl pertenecía a esta tribu. No sabemos en exactitud el nombre Saulo, quiere decir Saúl, si también proviene del rey Saúl, pero él también se consideraba como de esta tribu, una tribu bastante privilegiada. Hebreos de hebreos, también se considera hebreos de hebreos, eso como dicen aquí los españoles, español de pura cepa, ¿sí? Es decir, aunque no había nacido en Judá o en Judea, pero sus padres eran judíos, él se consideraba judío, él se consideraba parte de ese grupo, de ese pueblo, que Dios tenía un gran propósito para con la vida del pueblo y de él. Después dice que en cuanto a la ley, fariseo. Si todos saben un poco, los fariseos era como una corriente religiosa política que estaba predominando en el tiempo de Jesús, en el pueblo de Judá, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Jerusalén, que de cierto modo estaban ligando lo político con lo religioso, y de cierto modo pues Pablo empezó también a practicar de ellos. Incluso Pablo fue instruido por Gamaliel, que fue uno de los maestros más reconocidos en el pueblo de Israel. Es decir, que Pablo se conocía todo el Antiguo Testamento, se conocía la ley de Moisés. Era un hombre que tenía mucho conocimiento de la palabra, tenía todo ese contexto. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, también lo vemos en el libro de Filipenses. Entonces yo me quiero centrar aquí, y como un hombre de Dios, un hombre del linaje de Israel, un hombre que conocía las Escrituras, un hombre que conocía todo el propósito que Dios tenía para con el pueblo de Israel, se convierte en perseguidor de la iglesia. Y es que aquí vemos que él, con su corriente política, religiosa, él consideraba que los cristianos eran una herejía. Él estaba considerando que lo que los cristianos estaban diciendo, pronunciando, pues estaba o iba a afectar lo que su pueblo en ese momento estaba viviendo. Y es por eso que él toma la decisión, toma la iniciativa a ser uno de los precursores o uno de los principales del movimiento de ir en contra de los cristianos. Él se preguntaba, ¿cómo es posible que un Mesías, siendo crucificado, porque recordemos que cuando se crucificaba para el tiempo de Jesús, se crucificaba a los ladrones, a las personas más malhechores, cómo un Mesías, siendo crucificado, podría ser el Mesías del pueblo? Y él no entendía, él no percibía que eso iba a ser de bien para su pueblo. Por eso él consideraba que eso estaba en contra, él consideraba que eso estaba mal, y hizo o estaba haciendo todo lo posible que todo aquel que pronunciara el nombre del Señor, o todo aquel que pronunciara ser cristiano en ese momento, pues tenía que desaparecer. Por eso Esteban, uno de los principales discípulos que empezaron con el mandato del Señor de predicar su evangelio por las naciones, pues fue uno de los que levantó la mano, o de los promotores, para que apedrearan a Esteban y muriera. Entonces, no con esto conforme,
como él escuchó, también lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 8, que muchos cristianos, como sabían que estaban siendo perseguidos por Pablo y ese movimiento, empezaron a huir y empezaron a irse de su pueblo y empezaron a buscar regiones lejanas, entre ellas Damasco. Damasco es una población de Siria que estaba, no sé si al norte, pero estaba aproximadamente 250, 220 kilómetros de distancia. Es decir, si esto estaba pasando aquí en Guadalajara, pues la gente estaba buscando lo más lejos, incluso cruzar fronteras, se iban a Francia, de manera que allí no podían estar seguros de que no los iban a encontrar, porque si los encontraban, los podían arrastrar, incluso los podían matar. Imagínense el miedo de aquellos cristianos en aquel momento que empezaron a esparcirse. Entonces Pablo escuchó que muchos cristianos empezaron a irse y no conforme con esto, él decidió tomar la iniciativa y dijo, bueno, como he escuchado que muchos se fueron a Damasco, voy a ir a pasar frontera, pero como a lo mejor tengo que pasar frontera, no pertenezco a este pueblo. Entonces eso es lo que encontramos en el primer versículo de Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2. Dice que aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. Él aprovechó la posición jerárquica que tenía en el momento para ir a los sacerdotes y pedir cartas de permiso para trasladarse, incluso pasar frontera y llegar hasta la población de Damasco. Él quería pues irse con toda esa autorización. Entonces tenía una misión determinada, pero con un celo equivocado. Y este celo equivocado era lo que estaba comentando. Para él, todo el movimiento cristiano en ese momento, todos los que llamasen hijos del Señor, los consideraba como una herejía. Por eso su misión era acabar con ellos, asolarlos, perseguirlos, encarcelarlos, incluso hasta matarlos. Entonces nos ponemos a preguntar cómo este hombre, con todo el contexto que ya le había comentado, siendo conocedor de la Escritura, creyendo en Dios, en lo que Dios iba a hacer, ¿cómo era posible que ahora se iba a encontrar para perseguir a sus propios hermanos? Él, que fue lo último que me faltó por pronunciar en sus... Si colocas la diapositiva anterior, dice que él se consideraba, en Filipenses dice, se consideraba irreprensible. Eso quiere decir que él creía que estaba haciendo lo correcto. Él estaba seguro que lo que estaba haciendo en ese momento era lo que Dios había establecido para él, para su pueblo. Pero algo iba a pasar cuando Pablo decide ir juntamente con muchos hombres hacia Damasco, y luego con esa misión de ir, de asolar, de encontrarse a cualquier cristiano que estaba allí escondido y llevarlos nuevamente a Jerusalén y encarcelarlos. Pero algo pasó y por eso yo me detengo en este cartel. A lo mejor no lo entiende, pero es una señal. A lo mejor en ese tiempo no habían señales, pero yo lo quiero ilustrar de esta manera, porque justo en este momento, cuando faltaban, no sé, es algo que coloqué al azar, lo que sí sé es que en el lugar que él aconteció que iba, era un monte que se podría apreciar ya la ciudad de Damasco. No sé si eran 20, 30, 40 kilómetros, 10 de distancia que faltaba para llegar a Damasco, pero en este preciso momento, en este preciso lugar, algo pasó, y es que hubo un encuentro transformador. Dice el versículo número 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta historia de la conversión de Saulo la podemos encontrar 3 veces en el libro de Hechos. Lucas, así sería interesante que la describe 3 veces. Una de sus propias palabras, que es lo que estamos estudiando en el libro, en el capítulo número 9, luego en el capítulo 22, un poco tomando las palabras de Pablo, que él describe su propia conversión, y luego en el capítulo 26. Entonces, dice que se convirtió en un diálogo con Jesús. Iba
llegando justamente en el momento, y un resplandor del cielo cae sobre Pablo. Pablo en el capítulo 26 describe que estudiando un poco, decía que era a la hora del mediodía, y el sol, sabemos que a la hora del mediodía el sol es bastante fuerte. Dice Pablo en el capítulo 26 que la luz que en ese momento traspasaba, sobrepasaba, era más fuerte que la luz del mediodía. O sea, la luz que impactó de parte del Señor, o sea, era muy fuerte, tanto así que cayó en tierra. Muchos describen que podría haber andando, otros dicen que podría haber ido en su caballo, pero lo que sí describe es que cayó en tierra. Al caer en tierra hay un impacto. Ese primer impacto lo toma el Señor dando la iniciativa, y es que Pablo no esperaba que aconteciera eso. Él tenía claro lo que iba a hacer cuando iba a Damasco, pero el Señor toma la iniciativa. Él busca hablar, y por eso le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y también en el capítulo 26 dice Pablo que el Señor le habló en su lengua materna, le habló en hebreo. Es decir, el Señor Jesús utilizó el diálogo, la comunicación, el idioma que más iba a llegar al corazón de Pablo. Le pudo haber hablado por señales, le pudo haber hablado en griego, le pudo haber hablado en otra lengua, pero le habló en su idioma, el idioma que iba a tocar su corazón. Por eso él cae, y él, como conocía la palabra, él conocía que en el Antiguo Testamento Dios se presentaba a través de ángeles. Entonces él creía que a lo mejor el quien le estaba diciendo Saulo, Saulo, era un ángel. Pudo haber sido el ángel arcángel o cualquier ángel, pero él no se esperaba que la persona que le estaba diciendo desde el cielo iba a ser el mismo Señor Jesucristo. Por eso le dice: ¿quién eres, Señor? Él estaba: ¿por qué me persigues? Pero a ver, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los que están cometiendo esta locura, que es llevar o practicar tal secta, que era compartir el mensaje de Jesús. Y luego le dice Jesús: yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Entonces se establece allí un diálogo con Jesús. Entonces por eso es importante que el diálogo, la comunicación. Pero algo que me llama la atención es que Jesús toma la iniciativa. No es Pablo el que busca a Jesús, es Jesús el que busca hablarnos, el que busca hablarnos a cada uno. Y cuando nosotros estamos, que el Señor quiere decirnos algo, o el Señor quiere tomar un mandato hacia nosotros, o encomendarnos algo, o en este caso el Señor quiere que entrar a tu corazón, Él lo primero que hace es buscarte. Por eso dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta tocando. El que oye mi voz y me abre, entraré con él y cenaré con él. El Señor está aquí tocando la puerta a cada uno de nosotros. Él no obliga a nadie a escucharle, que le escuchemos. Él simplemente está allí diciendo: quiero hablarte, quiero hablarte, quiero hablarte. Somos nosotros los que decidimos abrirle la puerta. Fue Pablo el que decidió escucharle y responderle: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Por eso el Señor hoy en día a nosotros a lo mejor no se nos va a aparecer en forma de una luz resplandeciente, a lo mejor no se nos va a aparecer en una zarza, no se nos va a aparecer en una nube, pero el Señor dice que dejó en nosotros su Espíritu Santo, es decir, que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que podemos hablar con Él todos los días. Y también dejó algo en el idioma que nosotros podemos entender. A lo mejor hay en inglés, hay en alemán, hay en árabe, pero hay en español. ¿Cuál es nuestro idioma? El español. Y el Señor nos habla en el idioma que mejor entendemos, y es a través de su palabra. ¿Quieres escuchar de Dios? ¿Quieres saber qué
quiere Dios hablarte en tal momento, en tal circunstancia, en una enfermedad, en un proyecto, en una circunstancia difícil, el Señor quiere hablarte a través de su palabra. Por eso Pablo, atónico, temblando, temeroso, cae en tierra y dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Ya había sabido, quien estaba cara a cara con él era el Señor. Y ahí, cayendo en tierra, no se imagina, o nos podemos imaginar cuántas cosas pudieron haber venido a su mente. Decir, pudo haber dicho: wow, estaba equivocado, ¿qué estoy haciendo? Estoy persiguiendo a mi mismo Jesús, al mismo Mesías. Yo creyendo que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo cristianos, persiguiendo a esta secta, estaba persiguiendo al mismo Jesús, al mismo Dios. Pudo haberlo dicho en ese momento, pero algo más pasó. Fue que Saulo pierde la vista. Dice, versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Justamente en ese momento, en ese lugar, aparte de que cayó postrado, me recuerda a lo que estudiamos en la célula, el principal de la sinagoga, un hombre reconocido de posición política, de posición religiosa, su humillación de quitarse lo que era y caer de rodillas al Señor y decir: Señor, necesito que vengas a sanar a mi hija. Quizás había sido uno de los que había promovido que mataran a Jesús, pero luego la necesidad le llevó a decir: Señor, necesito que vengas a sanar a mi hija. Quizás arrodillado. Entonces, en ese momento Pablo arrodillado, eso pudo haberse una posición de humillación, de decir: todo lo que yo, mi posición política, mi posición religiosa, lo que yo ya no soy nada, porque caigo de rodillas ante ti. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, justamente después de eso, el Señor le quita su vista. Es ciego, queda ciego. Y en esto nos damos cuenta que el Señor utiliza otras formas también para hablarnos, para hacernos caer en sí, para transformarnos. Y imagínense esta posición. Voy a Damasco siendo un héroe, porque voy a recuperar o voy a luchar por mi pueblo. En el camino de Damasco caigo, estoy ciego y entro a Damasco tomado la mano por otros compañeros. Es decir, esa transformación física, pero también espiritual, de un hombre con el pecho levantado que sale de una ciudad y llega tomado la mano, ayudado. ¿Qué quiere decir? Que no se vaya por sí solo, llegando a Damasco tomado la mano, ciego. Dios transforma, Dios habla, Dios corrige, y Dios tiene un propósito, o tenía un propósito para con Pablo. Dice que duró ciego 3 días, que no podía, no bebía ni comía. Pero después, en el versículo 11, cuando le da la misión a Ananías, dice que este hombre oraba, estaba orando. Entonces me pongo a pensar, ¿qué estaba pasando qué pasó durante esos 3 días cuando él perdió la vista? Si no conforme con lo que había caído en tierra y pasó por su mente, creo que fue la guinda de parte del Señor para transformar el corazón de Pablo. Cuando estamos en una necesidad tan grande, tan in extremis, no sabemos con esa, porque no nos ha pasado lo que es estar enfermo sin ver nada, pero muchos hemos padecido una enfermedad, nos ha dado COVID, o hemos estado postrados en cama, nos ha dado fiebre, nos ha dado dolor de hueso, hemos estado lesionados de una pierna, y sabemos que cuando estamos enfermos no queremos nada, no nos apetece nada y estamos totalmente susceptibles. Justamente en ese momento es que Dios aprovecha para ir al corazón de Pablo, y es allí donde Pablo empieza a reconocer lo que era, lo que hizo, sus pecados, sus fallas, y en ese momento es donde Dios
empieza a transformar o a hacer el cambio en el corazón de Pablo. No sabemos con exactitud qué durante esos 3 días, qué hablaron, qué compartieron, pero lo que posteriormente viene a pasar nos da cuenta que es consecuencia de lo que pasó en ese momento. Pablo se dio cuenta que al no tener vista, al ser un sin nada, al no tener sus posesiones, al no tener o no hacer lo que estaba haciendo, lo que quería hacer, dijo: realmente estoy haciendo lo incorrecto, y se arrepiente y reconoce que necesita del Señor. Es ahí, en ese preciso momento, donde hay la transformación, donde cambia de perseguidor a predicador o apóstol, o lo que hoy en día conocemos al apóstol Pablo. Yo quiero compartir, se lo pregunté a Keila si lo podía hacer, un testimonio que ha pasado y que me sirve mucho para ilustrar este momento, ¿no? Todos saben que mi suegro, el padre de Keila, pues estuvo enfermo durante 15 días. Como está la situación en mi país, pues, precisamente en la ciudad donde estamos, que son 60.000 habitantes, hoy en día aquí tú puedes hacerte una prueba y decir que es COVID, pero allí no tenemos pruebas, no tenemos vacunas, y nada, hay una segunda ola porque cada día hay muertos, y personas que conocemos, porque allí, al ser una ciudad de 60.000, pero nos conocemos mucho. Entonces el suegro empezó a padecer de unos síntomas que venían a nuestra memoria de lo que pudo haber sido o lo que pudo ser el COVID. Cayó en cama, mucha fiebre, dolor de cabeza, ganas de no comer, no comía, duró días. Y aprovecho el paréntesis para agradecer a los hermanos que oraron, intercedieron por mi suegro, y más o menos de lo que he podido conocer de la vida de mi suegro, porque Keila me lo ha comentado y así lo percibí cuando yo asistí a la iglesia. Un hombre de Dios, un hombre recto, pero en su vida pasada fue un hombre que fue un hombre muy soso, ¿sí? que le costaba demostrar amor tanto a sus hijos como a su familia. Un hombre muy un hombre muy autoritario, de esos patriarcas, pero un hombre de Dios. Y justamente en ese momento, cuando Keila no sabía qué hacer, él decía: déjenme tranquilo, déjenme quieto, yo estoy orando al Señor, esta es mi fe. Y claro, la desesperación de la familia: pero come, aliméntate, vamos al médico, tómate esa medicina, déjenme quieto, déjenme quieto. Y no sabemos qué, porque, a ver, el que está pasando esa situación es la que lo experimenta. Y por eso me llama la atención de lo que Saulo vivió en ese momento cuando quedó ciego. A lo mejor él dijo: déjenme quieto, no quiero ayudar a nadie, yo quiero estar solo. Y precisamente es lo que el suegro pronunciaba: déjenme quieto, no me hagan nada, no me lleven a ningún lado, yo quiero estar solo. Y aparte la preocupación de lo que claro, si no es por COVID, decía, pues por falta de hidratación, de alimento, pues te vas a morir. Y justamente 10 días después de todo eso, porque el suegro duró muchos días en cama, hubo una reunión. Y lo más sorprendente de esa reunión, que le hicieron muchos por videollamada, porque era un hermano de Keila está en Chile, Keila está aquí, otra estaba en otra ciudad y lo de la demás estaba en casa. Empezaron a hablar, y de un momento el suegro empieza a pedir perdón. Y empieza a pedir perdón a uno por su nombre: Keila, yo te pido perdón por esto. Quique, yo te pido, otro hermano. A cada uno le llamó y empezó a dar pedir perdón, pero por motivos reales y específicos. Y esto nos damos cuenta que a lo mejor en ese tiempo que él estuvo solo, allí con su enfermedad, estuvo también pidiendo perdón al Señor. Y eso el Señor le habló y lo llevó a capacitar y decir: necesitas perdonar a tu esposa, necesitas perdonar y pedir perdón también a tus hijos. Y como consecuencia, en ese momento empezó a pedir perdón, y empezaron a llover lágrimas, y otros hermanos empezaron también a pedir perdón, y fue un momento bonito. Y uno dice: pero ¿de dónde surgió esto? Primero fue el Señor,
Pero yo sé que también fue de ese tiempo que él estuvo enfermo, postrado en cama, con la fiebre subida, con su cabeza, cuando no quería comer. En ese tiempo de transformación, el Señor transformaba su corazón. Cuando terminó la reunión, bueno, Keila puede decir después su testimonio que en su corazón pudo haber paz, en el corazón del suegro paz. Pero al otro día, cuando ella hace la llamada, el suegro durante ese tiempo nunca se pudo levantar por sí solo de su cama. No, ni siquiera se duchó, ni siquiera pudo comer bien. Al otro día lo vimos afectado, duchado, y empezó a comer. Y al otro día comía más, y al tercer día comía más. Y prácticamente está sano. Y decimos, ¡wow! ¡Qué bendición! Dios haciendo la obra, Dios haciendo obra de sanidad. Dios haciendo la obra de sanidad. Y es por eso que yo me voy a pensar, lo que Saulo vivió en ese momento fue un momento de transformación. Y ya para ir terminando la última parte, posteriormente dice que un hombre, para ir rápidamente, un discípulo de Dios que se llama Ananías, no se describe más, pero tiene una misión para Ananías. Mientras que Pablo está en ese tiempo de ceguera, dice: Ananías, tengo una misión para ti. ¿Qué dice Ananías? Heme aquí. Necesito que vayas y ores y coloques la mano por un hombre. ¿Qué decimos, Pablo? Pablo dice: Gerard, necesito que vayas a orar por Marcel. Dice Gerard: heme aquí. Tienes que ir a la calle que se llama derecha. Heme aquí. Tienes que ir a la casa de un tal Judas. Heme aquí. Dice: heme aquí, heme aquí. Tienes que orar por Saulo. Todos queda Ananías y dice: pero, a ver, Saulo, Señor, Saulo, no pudo haber sido otro sino Saulo. Saulo, el que está matando a mis hermanos. Saulo, el que pidió permiso a los sacerdotes y viene con carta de autorización para llevarnos presos nuevamente. No, Señor, no quiero. Entonces, veamos cómo fue. Por eso quiero unir dos historias. Ananías, la obediencia de Ananías, pero su miedo, y era normal. Él no sabía más nada de Saulo, sino que era eso. Entonces el Señor afirma de que sí, es que Pablo es o será un instrumento escogido. Y por eso el plan de Dios para Saulo desde el principio fue que era un instrumento escogido para llevar su palabra. Era un instrumento que Dios iba a utilizar posteriormente para predicar su evangelio a los gentiles, a los judíos y por todas las naciones. Pero me llama la atención también esto que pasa justamente con Ananías, ¿no? Porque primero hay obediencia, de hacer algo que a lo mejor yo estoy en contra, pero si el Señor me dice, yo lo hago. Muchas veces se nos asignan cosas o nos piden cosas que no nos parecen en la iglesia o en el contexto fuera, pero por obediencia lo tenemos que hacer. Mi mamá siempre me enseñaba esto y lo compartía con un hermano esta semana y le decía, mi mamá me enseñaba que todo lo que ella decía salía de su boca, tuviera o no tuviera razón, lo tenía que hacer, porque eso se llama sujeción, obediencia. Por eso Ananías fue y obedeció. Pero posteriormente, cuando Ananías llega a donde está Saulo, ¿cómo lo saluda? No le dice: hey, Saulo, Saulo, no. Y yo le pongo un poco más de contacto, ¿no? Y a lo mejor y dice: hermano Saulo, hermano. No le dice Saulo, dice hermano. Eso quiere decir que de parte también de Ananías hubo perdón por todo lo que Saulo había hecho a sus hermanos también de la fe. Muchas veces nos cuesta pedir perdón, o nos cuesta perdonar a aquel que nos hizo daño, nos cuesta reconocer o acercarnos. ¿Por qué? Porque habló mal de mí, porque dijo algo que no nos parece, porque nos cuesta pedir perdón. Pero nos enseña que no importa lo que se haga, porque Pablo pudo haber matado muchos o encarcelado muchos cristianos,
pero cuando el Señor nos ama, Él perdona. No importa lo que hemos hecho, las circunstancias que hayan pasado, necesitamos aprender a perdonar y a pedir perdón. Necesitamos, hermanos, aprender a perdonar. Finalmente, dice que Él recobró la vista, instrumento escogido por Dios para llevar pasos de la conversión. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. Posteriormente dice que fue bautizado, y como fruto también de esa conversión, que también nos enseña cuando un hermano o una persona recibe al Señor, es que empieza a dar frutos, es decir, empieza a predicar, empieza a ser un discípulo de parte, se empieza a discipular o a ser discipulado. Y esto fue lo que vino posteriormente, porque ya allí luego continúa la historia de Pablo por muchos más libros de lo que tenemos en la Biblia. Pero usted se preguntará hoy en día, y con esto quiero finalizar: ¿ya hemos recibido al Señor? Sí, ya hemos recibido al Señor, ya tenemos visto nuestro corazón. A lo mejor este mensaje nos lleva con dos connotaciones. Una, para el que no ha conocido al Señor, una forma de cómo caer transformado y que el Señor entre a mi corazón, y cómo puedo arrepentir, pedir perdón a mis pecados. Si alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, el Señor te va a hablar, el Señor va a tocar tu corazón, sea a través de una enfermedad, una circunstancia, pero el Señor quiere tocar tu puerta y solamente tienes que venir, abrirle, escucharle y recibirle en tu corazón. Tienes que dar frutos de arrepentimiento, que tu vieja vida pasada quedó atrás. Esa resurrección de creyente, empezamos a vivir una nueva vida. Dice que todas las cosas pasaron, quedaron atrás. Y aquí todas ahora son nuevas. A partir de ahora, minuto cero, viene a partir de aquí, de este camino hacia allá, hacia Damasco, hay una nueva vida para ti. Pero también para los que somos cristianos, el Señor nos dice que hay situaciones, hay momentos que Él quiere transformar nuestro corazón. Si creemos que estamos haciendo algo que no corresponde, o que a lo mejor no me valgo para nada, o a lo mejor puedo pensar que no soy capaz de hacer algo, el Señor, vea lo que utilizó a Pablo, y es un instrumento escogido. El Señor utiliza lo vil o lo más perdido. Él busca lo que realmente está perdido para transformar y convertirlo en algo que sí tiene vida. Entonces, muchas veces nos hemos sentido así, que no valemos para nada, que soy menospreciado, que a lo mejor no hago las cosas bien, o que no caigo bien en la gente, o que no soy aceptado. El Señor utiliza eso para hacer de ti algo muy valioso, algo muy grande. El Señor quiere transformar nuestros corazones, nuestras actitudes, Él quiere transformar. Pero recuerde que el Señor utilizará sus canales, el que le escuches, o quizás muchas veces lo más cruel, lo más fuerte, una prueba difícil, dura, para que caigamos en tierra y podamos reconocer que el Señor quiere hacer algo con nosotros. Muchas veces desobedecemos, nos tapamos los oídos y no queremos escucharle, pero el Señor tiene un llamado y un propósito para con nuestra vida, porque cada uno de nosotros somos un instrumento elegido, escogido y seleccionado para llevar su palabra. No permitamos que nada ni nadie nos robe eso, nos quite eso, porque el Señor tiene ese plan contigo. Y lo que sí estoy seguro es que si Él tiene un plan contigo y conmigo, Él lo va a terminar haciendo y lo va a terminar cumpliendo. Amén. Amén. Señor, en esta mañana te quiero agradecer por tu palabra, porque cada día nos enseña, Señor, que sigue siendo esta palabra viva y eficaz, que sigues hablando en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque a través de la historia de Pablo, de Saulo, este apóstol, Señor, que te perseguía, que perseguía a los cristianos, que estaba haciendo cosas que él creía correctas, pero que estaban siendo incorrectas, tú pudiste transformar su corazón. De una manera u otra, Señor, nos hemos dado cuenta que tú puedes también transformar, Señor, mi corazón. Tú quieres hacer algo en mi vida, tú quieres hacer algo muy especial, Señor, en la vida de tu iglesia, Señor.
Por eso permite, Señor, que podamos obedecerte, podamos escucharte, que podamos, Señor, tomar esa iniciativa, oh Dios, de responder a tu llamado. Yo sé que estás ahí todos los días de nuestra vida tocando la puerta de mi corazón, estás tocando la puerta de nuestros corazones, porque quieres hablar, quieres decirnos algo, quieres encomendarnos algo, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber escucharte, ayúdanos, Señor, a saber comprenderte, Señor, y que cuando pasemos circunstancias difíciles, oh Dios, tú nos permitas, oh Dios, poder llegar a humillarnos, a reconocerte, como a exaltarte, Señor, y sobre todo que nos enseñes, oh Dios, a saber depender de ti. Gracias, Señor, por tu pueblo, gracias, Señor, por la iglesia que Cristo vive hoy, gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, de Pablo como cabeza de esta congregación, porque tú nos ayudas, Señor, a obedecerle, Señor, a sujetarnos, a ser sumisos, porque si lo hacemos con Él, oh Dios, lo hacemos contigo, oh Dios. Gracias te damos por este tiempo. Tu gloria y tu honra, Señor, sigue extendiéndose desde este día de Damasco hasta este día, oh Dios, que estamos aquí, reunidos en este día, aquí en Guadalajara. En Cristo Jesús. Amén. Amén.